¿Cómo andan? ¿Cómo fue la primera semana de cursada? ¿Ya todos hicieron el primer TP? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Hablen, porque si no acá parece como estoy sola. Bueno, ¿les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Sí? Ahora empiezan la segunda semana. ¿Sí? Esta semana va a ser proteínas, que los teóricos ya los tuvieron la semana pasada. Y hoy vamos a empezar una serie de teóricos que están referidos al ADN y bueno, los ácidos nucleicos. En este en particular vamos a hablar solo de ADN, pero vieron que empezaron con las biomoléculas y después de las generalidades, las biomoléculas, que son 4. ¿Cuáles son? Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y... proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Sí, que siempre nos olvidamos, pero bueno. Hoy vamos a empezar con los teóricos de ácidos nucleicos, pero este en particular va a ser solo de ADN. Lo que vamos a ver es ADN o DNA, ¿sí? Yo los uso de forma indistinta, ¿sí? DNA, en el libro está escrito DNA, así que por ahí todas las diapositivas dicen DNA. Pero bueno, es como ATP. ATP está en inglés también, nadie dice trifosfato de adenosina, ¿sí? Todos dicen ATP. El nombre oficial y universal no, mundial es DNA. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el ADN, sobre su estructura, sobre cómo se organizan los genes, un poquito viendo cómo es la diferencia en procariontes y en eucariontes, y cómo se organizan en el genoma. Sentate por ahí, o si querés, acá hay varios también. No problema. Dice reservado, pero es de algún acto, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? En esta primera diapositiva les muestro más o menos lo que vamos a ver, ¿sí? La estructura, ¿sí? Vamos a dividir la clase en estas secciones para que esté bastante ordenado. Saqué un poco del Alberts y hay cosas que en el Alberts no están y están en el Lodge, entonces me fui incorporando, por eso quise dividir la clase como en secciones para que esté organizado en ese sentido, porque no es que sigue un orden de uno de los dos de un libro como por ahí pasa en otros teóricos, ¿sí? Entonces vamos a ver la estructura, los genes y los genomas. Después vamos a ver de los cromosomas eucariontes cómo se empaqueta el ADN para meter esas moléculas largas de ADN en un núcleo. Y después vamos a ver de esos mismos cromosomas la forma, cómo se ven cuando están condensados, y los elementos funcionales que tienen que tener, ¿sí? Porque no es solo una molécula de ADN. Para empezar vamos a ver esto globalmente, ¿sí? Acá nos muestra los mecanismos genéticos básicos, ¿sí? Molecularmente, en los que participan los ácidos nucleicos, ¿sí? Acá tenemos una molécula de ADN, ¿sí? El proceso que podemos ver hacia arriba es la replicación de ese ADN, ¿sí? Que ocurre en el núcleo. Fíjense que en la figura está delimitado el núcleo y el citosol. Tienen que saber qué pasa o dónde pasa cada uno de estos procesos. Después tenemos este proceso que es la transcripción, ¿sí? Donde se forma un transcripto primario que se procesa hasta obtener un transcripto maduro, que es transportado al citosol y se produce el mecanismo de la traducción, ¿sí? Donde participan el ARN y proteínas. Los RNA ribosomales, ¿sí? Se sintetizan en el nucleolo, que es una organela que no tiene en realidad membrana que la delimita, sino que es una región en el núcleo. En las clases que pasaron vieron proteínas, hoy vamos a ver ADN, y en las que vienen van a ver estos mecanismos, ¿sí? Replicación la clase que viene, y después van a ver transcripción y traducción. Hoy en lo que nos vamos a enfocar es en la molécula básica del ADN, para que después ustedes puedan entender cuando dice se replica, se abre la doble hélice, ¿sí? Molecularmente qué es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a empezar bien básico con la estructura primaria del ADN, que ustedes quizás ya la conozcan, pero viene bien un repaso. Y ¿encontraron las diapositivas en el campus? Sí. Bueno,
un repaso para tener todos, hablar, digamos, el mismo idioma, ¿sí? ¿Qué es esto que vemos acá? Una cadena, ¿sí?, de ADN, ¿sí? Es un polímero, esto que vemos acá, es un polímero de nucleótidos, ¿sí? ¿Qué es un nucleótido? Es esto que nosotros vemos acá, que está formado por un grupo fosfato, ¿sí?, una desoxirribosa, porque estamos hablando del ADN, ¿sí? Si habláramos de ARN sería una ribosa, y una base nitrogenada, ¿sí? Esas bases nitrogenadas que conforman el ADN tenemos de 4 tipos. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, timina y citosina. Si estuviéramos hablando también del ARN, ¿qué tenemos? Uracilo. Muy bien. Esta cadena que vemos acá podemos decir que es la estructura primaria del ADN. Así como vieron en la clase pasada que las proteínas tenían estructura primaria, secundaria y terciaria, el ADN también sí tiene estas estructuras. Esta sería la estructura primaria. Tiene una polaridad química. ¿Qué quiere decir polaridad? Que un extremo es distinto al otro. Eso es para todo lo que vean, sí, en biología. Y químicamente quiere decir que químicamente este extremo 5' es distinto al 3', ¿sí? Porque si vemos en el extremo 5' tenemos el grupo fosfato y en el extremo 3' tenemos el hidroxilo, ¿sí? ¿Cómo se sintetiza cualquier molécula de ADN que se sintetice? ¿De dónde hacia dónde? Siempre se sintetiza de 5' a 3'. Si acá agregáramos un nucleótido nuevo, entraría por acá, ¿sí? Y habría una unión del fosfato con este hidroxilo. ¿Qué unión es esa que se forma? Unión fosfodiéster. ¿Y qué tipo de unión es? Covalente. Si es una unión covalente, que era, ¿se acuerdan en la clase inaugural? De las uniones más fuertes, ¿sí? Enlace fosfodiéster, acá se ve en este esquema simplificado, que es bastante feo, es solo que se ve bien la polaridad química, ¿sí? Ven que el fosfato está en un extremo y el hidroxilo en el otro. Pero esto, así como esta cadena lineal solita, no la vemos nunca, ¿sí? Eso no existe en la naturaleza. ¿Cómo está siempre el ADN? Está formando una doble cadena, ¿sí? Podemos hablar de la estructura secundaria, ¿sí? Fíjense en este esquema, esta doble cadena, tenemos los monómeros, que es de nuevo el azúcar, el fosfato y la base. Acá serían los bordes de una escalera, está formado por el azúcar y el fosfato, y las bases serían los escalones, ¿sí? Y estas bases se unen a las bases de esta cadena que está acá de forma como complementaria, ¿sí? No se une cualquier base con cualquier base, sino que se une siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y además estas cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro esta cadena de acá o esta de acá, ¿sí?, tengo el extremo 3' y el 5', y en la otra al revés, tengo el 5' y el 3'. Y estas uniones que unen una base con la otra, ¿qué uniones son? Uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Que son uniones como no covalentes, que si yo las comparo con una unión covalente, son mucho más débiles. Pero al haber tantas uniones no covalentes, eso lo vieron en las clases anteriores, y también se vio el concepto de complementariedad molecular. Muchas uniones débiles hacen que se forme una estructura muy estable, y si yo sumo las energías de enlace de todas esas uniones débiles, me da una unión fuerte. Por eso el ADN es tan estable y es el encargado de transmitir la información hereditaria de una célula a la otra, ¿sí? Y esto no se ve así en el espacio, sino que se ve así, como una doble hélice, ¿sí?, con una torsión determinada que hace que se forme un surco menor y un surco mayor, ¿sí? No es una doble hélice simétrica, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Como dos espirales enrollados. Acá también se ve el antiparalelismo, ¿sí?
Si vemos otro esquema de esto, acá tenemos las bases, ¿sí? La estructura química un poco más desarrollada, que esto me gusta que lo vean porque para entender ahora un poquito cuando veamos la desnaturalización del ADN, es importante que tengan en mente estas moléculas que tienen estos dobles enlaces, ¿sí? Ven que acá tenemos doble enlace, doble enlace, doble enlace, doble enlace. Esos se llaman dobles enlaces conjugados, ¿sí? Que hay doble enlace, simple, doble, simple. Eso va a ser importante, en un ratito lo vuelvo a mencionar. Y la importancia de los puentes de hidrógeno y ver que cuando se une una adenina y una timina hay solamente 2 puentes de hidrógeno, y cuando se une una citosina con una guanina hay 3 puentes de hidrógeno. Eso también va a ser importante, ¿sí? Y es un poco el contenido teórico que necesitan para resolver unos problemas que va a haber en el trabajo práctico 4 que es sobre ADN. Sí. Sí, míralo acá. ¿Ves? 1, 2, 3. Y la otra 2. Siempre es así eso. De nada. Bueno, y acá vemos un esquema de bolas de la doble hélice, ¿sí? Es lo mismo, acá se ve el surco menor y el surco mayor, y acá vemos un poquito el tamaño que tiene esa doble hélice, sí que es de 2 nanómetros. Después vamos a hablar más en la clase sobre los tamaños de las fibras del ADN cuando este se va compactando. Y acá tenemos la misma cadena, acá se ven los azúcares y los grupos fosfatos y los enlaces fosfodiéster, y de vuelta vemos que hay 3 enlaces y 2 enlaces. Esta estructura así de doble hélice, ¿saben quién la describió? Watson y Crick. Watson y Crick, ¿sí? Que acá tenemos, son estos, están, no sé cuál es cuál, creo que este es Watson y este es Crick, pero son como, no sé, Macaya y Araujo. Wow, ustedes son muy chiquitos, ¿no? Bueno, no sé cómo. Bueno, acá tenemos, ellos lo que hicieron no fueron experimentos, ellos lo que hicieron fue con los experimentos y la evidencia que había, ¿sí? Se había descrito, primero se describió que en el núcleo había muchos grupos fosfatos, se empezó a ver la estructura, se sabían los componentes químicos, pero no cómo estaban enlazados y cómo estaba dispuesto en el núcleo. Ellos lo que hicieron fue, con la evidencia de todos los investigadores que hicieron los experimentos tratando de dilucidar la estructura, moldear esta doble hélice, ¿sí? Primero se había propuesto una estructura de triple hélice, pero cuando se quería contrastar contra la evidencia, que era investigadores que purificaban la molécula de ADN, la tenían muy pura y la cristalizaban, y después se hacían estudios de difracción de rayos X. No sé si les habló Mónica así de la técnica rápidamente. Se tiene algo puro y se le tiran rayos X y después se ve dónde impactan los rayos. Donde no impactaron es porque ahí había un átomo y el rayo rebotó, ¿sí? Pero lo que se ve son como puntitos, es imposible de... para mí es imposible. Y entonces ellos propusieron esta estructura que se adaptaba a todo, pero lo que les permitió lograr definir esta estructura y proponerla fue el trabajo de una mujer que no la nombraron para nada, ¿sí? Que es Rosalind Franklin, que ella es la que cristalizó, era cristalógrafo, cristalizó el ADN, para lo cual hay que tenerlo muy puro, y hizo fotografías de difracción por rayos X. Y esta es la foto, se llama fotografía 51, porque es la 51, es la que de una serie de muchas fotos, la que les permitió a Watson y Crick proponer esta estructura. No sé cómo de acá sacaron eso, pero eso es otro tema. El tema es que cómo encontrar esa fotografía no se las dio Rosalind Franklin, se las pasó un becario, una cosa ahí medio turbia. Y no, en serio, esto está todo en un librito que se llama La doble hélice, que lo escribió Watson, pero bueno, igual ahí nombra que... O sea, deja entrever que hubo algo no del todo éticamente correcto.
Y después, cuando dieron el premio Nobel, ni siquiera la mencionaron, ¿sí? Ella quedó fuera del premio Nobel, no se sabe si solo por ser mujer y... O sea, no se sabe qué hubiera pasado porque ella falleció unos años antes y el premio Nobel no se da a póstumo, digamos, post-muerto. Pero bueno, me parecía importante nombrarla ahora en estas semanas de reivindicaciones femeninas. Lo que hizo, después sí, muchas veces le dieron muchos premios y muchos reconocimientos a ella por haber hecho los experimentos. Si no es que le quiero quitar mérito a Watson y Crick, pero bueno, también nombrarla un poco. Bueno, acá lo que tenemos es nuevamente esta figura, ¿sí?, de la doble hélice. Y nosotros estuvimos hablando de los 3 enlaces y los 2 enlaces, ¿sí? Y de cómo era la estructura de las bases que tenían esos dobles enlaces conjugados. Al tener esos dobles enlaces conjugados, le permite a la molécula absorber al ultravioleta, ¿sí? Porque los electrones se van moviendo como en una nube de electrones y absorben al ultravioleta. Entonces, si uno mide la absorbancia como si fuera en un espectrofotómetro visible, pero al de luz ultravioleta, y pone una molécula de ADN, va a ver que aumenta la absorbancia en el ultravioleta. ¿Qué pasa con esa absorbancia? ¿Sí? Que es esta que está acá. Si nosotros aumentamos la temperatura de esa molécula, ¿qué pasa? Fíjense, aumentamos la temperatura. ¿Qué pasa? Aumenta, digan, hablen. ¿Ven que aumenta la absorbancia? ¿Sí? En un momento está constante, va aumentando un poquito y de golpe hace un salto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió ahí, a esa temperatura que marcan acá? ¿Qué pasó? Dimos energía, aumentó la energía térmica de las moléculas, ¿y qué pasó con la doble hélice? Perdió la estructura y se separó, y empezó a absorber más. ¿Por qué? Porque acá vemos, al separarse estos puentes de hidrógeno, ¿sí?, los electrones que estaban compartiendo, ¿sí?, pasan a estar disponibles para que entren ¿cómo se llama?, en resonancia dentro de la base, y aumenta la absorción al ultravioleta. Fíjense que acá tenemos una cadena de ADN, simple cadena, ¿sí? Ya de entrada la absorbancia es mucho más alta porque esas bases están libres, ¿sí?, para absorber al UV. Y lo que pasa en una doble cadena es que en un momento aumenta de golpe la absorbancia cuando se dio la energía necesaria para separar las dos cadenas de ADN. Este proceso es reversible, ¿sí? Si yo bajo la temperatura, se vuelven a unir las cadenas. Y este es el fundamento para una técnica que van a estudiar más adelante, que es la técnica de PCR, ¿sí?, reacción en cadena de la polimerasa. Esto lo tienen que saber bien. Algo importante es que esto que dice TM es la temperatura a la que la mitad de las cadenas que yo puse en ese tubito de ensayo se separaron, ¿sí? O sea, es temperatura de melting. La M es de melting, que es como de fusión, pero no de fusión de que se unen dos cosas, sino de fusión de que como de descongelamiento, ¿sí? Sí. No, es la temperatura a la que la mitad de las cadenas se separaron. ¿Qué dije? ¿La mitad de la temperatura? Bueno, ojo si me están grabando, que por ahí yo estoy hablando, digo procarionte en lugar de eucarionte, pero sigan la clase y avísenme si digo algo así, o digo ARN en lugar de ADN. Bueno, entonces si yo miro esta estructura, yo les hago una pregunta antes de mostrarles la diapositiva que sigue. Si yo tengo dos cadenas, las dos de 10 pares de nucleótidos, y una tiene todas adeninas, timinas, y la otra todas guaninas y tosinas, ¿a cuál le tengo que entregar más energía para que se separen las cadenas? A la de guaninas y tosinas, perfecto, sí. Entonces, ahora vamos a la diapo que viene, que muestra eso, ¿sí? Que la temperatura de melting, o sea, ahora estoy graficando esta temperatura. Para una cadena de ADN tengo una temperatura de melting determinada, ¿sí? Si cambio la cadena tengo otra temperatura. Y si grafico estas temperaturas en función del porcentaje
de pares de base de guanina-citosina, vemos que a mayor cantidad de guanina-citosina, mayor temperatura de melting. ¿Se entendió? Bueno, esto acuérdense que lo van a necesitar para la técnica de PCR, ¿sí? De hibridación. Bueno, la estructura esta de doble cadena que estuvimos describiendo permite que la molécula de ADN, que es la encargada de tener la información genética que se va a heredar a la descendencia, se transmita por este mecanismo de división semiconservativa, ¿sí? Porque al abrirse esta cadena, la cadena nueva que se va a sintetizar es complementaria a esta que estaba acá, que va a ser el molde, ¿sí? Y al quedar complementaria va a ser igual a esta que estaba acá, ¿sí? Y este es el molde para esta nueva cadena, ¿sí? Entonces se ve que luego de la división esta semiconservativa tengo dos moléculas de ADN idénticas, ¿sí? ¿Eso les quedó claro, sí? ¿Tienen alguna duda de esto? Acá terminamos la primera parte, que es la de estructura del ADN. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora, se va complicando, ¿sí? Esta era la parte más fácil. Ahora vamos a pasar a ver genes y genomas, o sea, ya vimos cómo es la cadena, pero no vimos nada de su secuencia, de qué información tiene. Y ahora vamos a empezar a ver cómo esa cadena con 4 pares de base distinta nos puede determinar cómo se forma un organismo. Entonces vamos a definir algunas cositas, ¿sí? Tenemos un gen, pero ¿qué es un gen? Antes se decía que un gen era la secuencia que codificaba para una proteína, como si fuera solo esa secuencia. Pero ahora el concepto es más amplio. Tenemos una secuencia de DNA necesaria para que se sintetice un producto génico funcional. ¿Y por qué dice un producto génico funcional y no una proteína? Sí. Puede ser... ¿Cómo? Sí, eso sí, pero la proteína, depende de qué proteína sea, va a determinar distintas cosas. Pero porque el dogma central de la biología es esa primera diapo que yo les mostré, que muestra del ADN se pasa a ARN y de ARN a proteína. Claro, pero yo lo que digo es por qué no dice secuencias reguladoras y todo lo necesario para sintetizar una proteína. ¿Por qué no dice proteína? O polipéptido. Claro, no todo termina en una proteína. También hay genes que me codifican para el ARN ribosomal, ¿sí? O por el ARN de transferencia. Y si yo si yo dijera que un gen es toda la información necesaria para hacer una proteína, estaría dejando de lado un montón de secuencias muy importantes, ¿se entiende? Entonces, ese dogma central de la biología, que es ADN, ARN, proteína, se cumple casi siempre, pero no siempre, ¿sí? De hecho, los retrovirus que pasan de ARN a ADN están como desafiando ese dogma central, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos es toda la secuencia de ADN necesaria para sintetizar un producto génico. Y cuando digo eso estoy introduciendo todos los fragmentos que él mencionó, ¿sí? La región que codifica, ¿sí? Que si estamos hablando de eucariontes multicelulares, está en los exones la región que codifica. Pero también parte del gen son los intrones. Y también todas las secuencias necesarias para la regulación de la transcripción, que están acá, que pueden ser promotores o pueden ser enhancers que estén muy lejos de ese gen. ¿Sí? Y además las secuencias que me permiten sintetizar un transcripto de ARN maduro funcional, o sea, los sitios de polidad, los sitios de corte y empalme, todo eso forma parte del gen. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto en el promocional, o les digo que me definan un gen, no me pongan en la secuencia que codifica una proteína, porque no solo lo codificante va a ser el gen. Y acá vemos que en una doble cadena, ¿sí? De ADN,
los genes pueden estar en una de las cadenas o en otra de las cadenas, ¿sí? Uno, no sé cómo se imaginaban ustedes hasta ahora, pero esas cadenas antiparalelas, ambas tienen genes. Si vemos acá el genoma de la levadura, ven lo que está en gris, son fragmentos que no codifican. Y en rosa o naranja, no sé, acá se ve rosa y acá se ve naranja, son los genes, ¿sí? Esos genes están codificados en el ADN, y si yo tengo acá el ADN con el gen que está codificado acá, ¿sí? Yo quiero tener acá está la secuencia que codifica mi gen, ¿sí? El transcripto primario va a ser igual ¿a quién? A esta secuencia que codifica el gen, ¿sí? Va a ser idéntico, salvo que las timinas cambian por uracilo, pero ven C, T, G, C, C, ¿lo ven? Pero para que la polimerasa pueda hacer este transcripto primario y salga una C, ¿dónde se tiene que parar y leer? En esta otra hebra, ¿sí? En la hebra que vamos a llamar hebra molde, ¿sí? Siempre por convención, si yo estoy hablando de un gen, voy a escribir la secuencia codificante con el 5' a la izquierda y el 3' hasta acá. Y la otra, la complementaria, va a ser la molde donde se va a parar la polimerasa para sintetizar este transcripto primario que va a ser igual al ADN salvo el cambio de la T por la U. ¿Se entendió esto? Es fácil, pero a veces se confunden. En el trabajo práctico 4 va a haber unos problemitas que les dicen, si tienen ahí la guía de actividades, lo van a ver. Dice, se tiene esta hebra molde, entonces me está hablando de esta de acá, ¿sí? De la 3', 5'. ¿Cuál va a ser el transcripto primario de esa hebra molde? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿El que es igual a este? No, si es el molde va a ser la complementaria. ¿Se entiende eso? Véanlo, pero quería decirlo acá para que les quede. Se lo van a decir en sus comisiones también, a cada uno. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se organizan estos genes, ¿sí? En procariontes y en eucariontes, ¿sí? En los procariontes, los genes que codifican para una misma vía metabólica, por ejemplo, para sintetizar triptofano o para poder utilizar la lactosa como fuente de carbono, se encuentran en el genoma uno al lado del otro, ¿sí? Y en una misma unidad de transcripción. ¿Qué quiere decir en una misma unidad de transcripción? Está uno al lado del otro y comienza la transcripción de un mensajero que transcribe ese mensajero, y en ese mensajero están codificados todos los genes. Ven, acá está el sitio de inicio de la transcripción. Y el ARN mensajero que tenemos acá tiene muchos sitios de inicio de la traducción. ¿Se ve? Esta es una manera que tiene la bacteria de ahorrar energía, ¿sí? Si necesita sintetizar triptofano, empieza la transcripción y va a obtener todas las proteínas necesarias. Este ARN mensajero que se forma acá es policistrónico, ¿sí? El cistrón es una unidad genética que me da una proteína. Entonces, de este mensajero ven que salen muchas proteínas. En cambio, ¿qué ocurre en los eucariontes? Acá vemos en una levadura, para las mismas proteínas para sintetizar el triptofano o similares, ¿sí? Vemos que tiene el gen, el 1 y el 4 están en un cromosoma, el 12 están en otro cromosoma, el 7 en otro, y el 5 está en otro cromosoma, y el 13 está en otro cromosoma. Tenemos muchas unidades de transcripción. Ven, acá empieza una transcripción, acá otra, acá otra, acá otra y acá otra. Y voy a tener muchos mensajeros, pero cada uno de esos mensajeros va a dar lugar a ¿cuántas proteínas? A una cada uno. Entonces, estamos hablando de un ARN mensajero monocistrónico. ¿Ven? Tenemos 5 unidades de transcripción y 5 genes, lo que es lo mismo decir que por cada unidad de transcripción tenemos un gen. Y en el procariota empieza una transcripción y me da lugar a varias proteínas. Esa es la diferencia. Fíjense que acá esta levadura eucariota y este procarionte no tienen intrones, ¿sí? Si nosotros pasamos a hablar de organismos eucariontes multicelulares,
Además de todo esto, se complejiza porque empezamos a tener los intrones. Entonces, una unidad de transcripción, ¿sí? Acá comienza, ven, acá comienza la transcripción. Vamos a obtener un transcripto primario que va a sufrir modificaciones donde se le sacan estos intrones y voy a tener un transcripto maduro, ¿sí? Si yo del transcripto primario tengo posibilidad de obtener solo un transcripto maduro y solo una proteína, voy a estar hablando de unidades de transcripción simple, ¿sí? Que son las más raras en los genomas eucariontes, ¿sí? Eso de que a partir de un mensajero yo tenga, de un mensajero primario, solo un mensajero maduro es lo más raro. Lo más común es esto que vamos a mostrar acá, que, bueno, perdón, esto es lo más común todavía. Me olvidé que había puesto esta. Ven que a partir de este es el gen, tengo el transcripto, ¿sí? Acá tengo el exón 3, el 2, el 1 y estos serían los intrones que se eliminan y obtengo una proteína. O sea, un transcripto primario, un transcripto maduro y una proteína. Y ahora sí viene el de la unidad de transcripción compleja. ¿Qué es esto? Presten atención en lugar de... Después lo copian, le doy un minutito. Fíjense que yo tengo acá el gen, ¿sí? Puedo obtener este mensajero o este mensajero, ¿sí? Dependiendo de si tengo sitios de corte y empalme alternativos. Puede pasar que en una célula yo tenga unos sitios de corte y empalme y en otra célula, por una mutación, unos sitios de corte y empalme hayan desaparecido. Entonces voy a tener en este caso un RNA que tiene 4 exones, o sea, un mensajero que tiene la secuencia de los 4 exones que estaban en el ADN, o un mensajero que tiene solo 3 exones. Pero ven que a partir de un transcripto primario lo puedo procesar de dos maneras distintas y voy a tener 2 mensajeros maduros y 2 proteínas distintas. ¿Me siguen? Otro mecanismo por el cual puedo tener varios transcriptos maduros es porque haya sitios de poliadelinación alternativos, ¿sí? Fíjense que acá se transcribe el exón 1 y el 2, el exón 1 y el 3, no, el 1 y el 2, y acá el 1 y el 3. Y otro mecanismo